¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una octava entrega de Todo está en los libros. Hoy es una ocasión sumamente especial porque ha muerto quien yo considero quizás el mejor periodista o uno de los mejores periodistas pues españoles, alguien que será recordado por sus preguntas, pero sobre todo por sus silencios. Alguien que hacía poesía con el micrófono y que llevó a cabo pues un sinfín de entrevistas. Y es un programa dedicado a Jesús Quintero, un homenaje al gran maestro, y para ello nos acompaña el invitado muy especial de este canal, Fernando Sánchez Dragó. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos, Luis. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, cuando sea, a todo el mundo. Así es. Me da gusto verte, Fernando. Teníamos ya como un mes sin conectarnos. Ya, pero debido a la cantidad de cosas que hago, que estoy verdaderamente harto, Luis, de hacer cosas, estoy pensando seriamente en tomarme un año sabático. Tú, como profesor, seguro que alguna vez te habrás tomado un año sabático, ¿o no? Así es, una vez. A mí eso siempre me ha dado envidia. Yo nunca he tenido un año sabático. Yo llevo trabajando prácticamente desde que salí de la universidad, todos los días, todos los meses, todos los años, ¿no? Entonces tengo la tentación de proclamar año sabático, pero claro, normalmente un profesor o quien sea opta por un año sabático cuando tiene 40 años, 50, 60 incluso, pero con 86, claro, un año sabático probablemente se convierte en una retirada definitiva, porque no va a haber tiempo para volver, pero bueno, estoy dándole vueltas. En fin, el caso es que por esa actividad frenética que me caracteriza, por desgracia, y por mi torpeza en Internet, que cada vez me las apaño peor, pues hemos tenido que ir posponiendo desde que murió Jesús Quintero esta charla que estaba prevista por ti. Así es. Y bueno, Fernando, mucha gente, me imagino, te ha preguntado por Jesús Quintero y pensé que esta sería una buena oportunidad para que tengas que decir todo lo que tengas que decir. Yo sé que fueron grandes amigos, Fernando, Bueno, muchísimas pues anécdotas. vamos a ver, efectivamente, espera, perdona que te interrumpa, efectivamente, vamos, parecía que me había muerto yo, porque es que me Claro. llamaba, el día en que se hizo pública la noticia, bueno, me llamaron, yo que sé, de 6 o 7 televisiones, por no decir periódicos, revistas, etcétera. Entonces, realmente sí, tú eres el enésimo con el que voy a hablar de Jesús Quintero en los últimos 15 días. Claro. Y bueno, Pero, efectivamente fuimos muy amigos, muy amigos. Si quieres repasamos nuestra amistad, algunas de claro, las anécdotas que se produjeron en el transcurso de esa amistad y también un poco la figura de Jesús Quintero. así es, Fernando. Hay mucho de qué hablar. Me gustaría preguntarte, pues, lo más sencillo, ¿cómo y cuándo conociste a Jesús Quintero? ¿Cuándo empieza esa relación? Bueno, yo en realidad fue una relación relativamente tardía porque comenzó en 1976. Inmediatamente después de la muerte de Franco, cuando yo regresé a España, después del exilio, había regresado ya, pero me seguía yendo, viniendo, etcétera, y ya a mí me pilló la muerte de Franco en Japón. Curiosamente, además, yo trabajaba en Japón en la universidad y en la radio, en la NHK japonesa, en las emisiones en español precisamente para Iberoamérica, ¿no? Y entonces me tocó, porque yo hacía, en fin, hacía el parte de noticias, lo hacía allí, me tocó dar la noticia de la muerte de Franco, que fue una sensación bastante curiosa, esto de que ese acontecimiento que tanto peso ha tenido en la vida de los españoles, para bien y para mal, me pillara nada menos que en Tokio. Bueno, el caso es que volví inmediatamente a España y es cuando empecé yo a trabajar en televisión española. Y ahí era también cuando Jesús Quintero estaba ya trabajando en Radio Nacional de España, que es la misma empresa de televisión española. Y entonces él estaba haciendo en ese momento un programa que se llamaba El hombre de la roulotte. Él iba con una roulotte por España y bueno, allí iba entrevistando a la gente que encontraba de pueblo en pueblo, contando lo que veía, describiendo el ambiente, el paisaje, los monumentos, etcétera. Buscando siempre los tipos un poco extravagantes, los tipos un poco raros, anónimos, que era lo que iba a hacer en definitiva a lo largo de toda su vida. Y entonces llegué yo, como te digo, a trabajar en el legendario programa Encuentros con las Letras, que fue el primer programa de televisión en el que yo trabajé, y entonces se puso en contacto conmigo y me invitó a colaborar en este programa de la roulette. Al fin y al cabo yo era también como él, bueno, digamos que un periodista andariego. Y efectivamente empecé a enviar reportajes. El primero que hice concretamente fue aquel año, yo creo que fue en 1976, y si no en el 77 a más tardar, yo creo que fue en el 76, fue en los Sanfermines.
me envió a los Sanfermines y bueno, y conté lo que estaba pasando aquel año en los Sanfermines. Y ahí empezó una colaboración que inicialmente fue profesional, por así decir, y que poco a poco se fue transformando en esa amistad, porque era muy difícil tener relaciones profesionales y solo profesionales con Jesús Quintero, porque Jesús Quintero tenía una personalidad muy envolvente, ¿no? Y entonces te enredaba con él, lo quisieras o no, acabas convirtiéndote en su amigo y a veces en su enemigo, porque también es un hombre que se granjeó muchas enemistades a lo largo de su carrera, porque Hablando tenía de, una recia personalidad y no se casaba con nadie, y le soltaba cuatro frescas al lucero del alba. muchas veces nosotros vemos a los personajes en televisión y no a las personas reales. Jesús Quintero era igual fuera del aire como lo era dentro del aire. No, 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 no era igual. La verdad es que yo creo que ninguno somos iguales. En fin, que esa dualidad que hay entre la persona y el personaje, que puede ser muy dolorosa, porque llega un momento, es el caso de Jesús Quintero, es también el caso mío, por ejemplo, en el cual el personaje devora a la persona. Así es. Sobre todo si haces televisión y te conviertes en un personaje tan público con esa notoriedad que solo la televisión da, ¿no? Entonces llega un momento en que te ven como un monigote, digamos, como un personaje de esa especie de comedia del arte que es la televisión, y ese personaje devora a la persona y entonces la gente siempre se sorprende mucho cuando te conoce. Y a mí cuando la gente me conoce, el comentario es siempre el mismo. Ah, caramba, yo tenía una imagen muy diferente de usted. Usted en la distancia corta, gana, patatín, patatán, etcétera. Bueno, eso a Jesús Quintero le pasaba, yo creo que incluso todavía más que a mí, porque él realmente creaba un personaje, lo creaba con mucho ahínco, con mucha fuerza, lo subrayaba, ¿no? Y tenía, en fin, era un personaje que estaba hecho de una atmósfera, de un estilo muy peculiar, que no tenía nada que ver con el periodismo que se hacía, en fin, en otras opciones. Entonces sí, el personaje devoró por completo a la persona. Jesús Quintero en el trato cercano efectivamente era muy distinto a como lo vemos a través de la televisión. Bueno, a través de la televisión o a través de la radio, ¿no? Porque él era, yo se lo oía decir el otro día a alguien que era un creador de atmósferas, y es verdad, era muchas cosas, Exacto. no es que fuese solo un creador de atmósferas, pero él efectivamente entendía la entrevista, entendía el programa de radio, de televisión, en fin, como una atmósfera, creaba una atmósfera y dentro de esa atmósfera en cierto modo, la persona entrevistada renunciaba a ser ella misma y poco a poco iba siendo arrastrado por Jesús Quintero. Yo Claro. comparaba siempre a Jesús Quintero, en fin, las entrevistas de Jesús Quintero con el arte de torear. De la misma Ujú. manera que un torero ve salir al toro, el toro corretea por el ruedo y luego poco a poco ya el torero lo va recogiendo y para, templa y manda, y lleva al Claro. toro por donde el torero quiere que vaya el toro y no por donde el toro quiere ir. Bueno, eso lo hacía Jesús con sus personajes. Y cargar la suerte, ¿no? Efectivamente, cargaba la suerte, pero claro, claro, tú has hablado antes, y lo hace todo el mundo, Jesús Quintero está marcado por los silencios. Bueno, Así esos es. silencios se parecen mucho a los del toreo. Bueno, él ya sabes que era, en fin, de ese, lo que yo llamo el hoyo de las agujas de la cultura popular española, concretamente la del sur, que es, en fin, lo que era la llanura tartésica, esa especie de triángulo isósceles que está en Cádiz, Huelva y Sevilla. En fin, él era onubense no de la capital, onubense de un pueblo, pero era onubense. Entonces él representaba toda esa vieja sabiduría de los pueblos tartésicos. Es muy difícil explicar en qué consiste, hay que vivirla. Hay que ir, por ejemplo, pues yo la entendí, en fin, creo que de una forma definitiva, la primera vez que fui a la Semana Santa de Sevilla. Uno piensa, la Semana Santa de Sevilla, bueno, procesiones, cantos, incienso, saetas, tal, no, es mucho más. Es realmente lo mismo que hacía Jesús. Es una atmósfera muy especial y que la única forma de entenderla es vivirla, ¿no? Entonces, Claro. Jesús Quintero era una personalidad como periodista muy peculiar, porque él, por ejemplo, no informaba nunca. Un periodista se supone que, entre otras cosas, incluso como actividad primordial, tiene que informar. Él no informaba, ¿no? Entonces, los silencios de Jesús se parecían mucho a los de determinados toreros. Eso que llamamos los toreros del arte. Mm. Morante en estos momentos, Rafael de Paula, Curro Romero en otros momentos, ¿no? Y esa forma de torear está hecha también de silencios.
está hecha claro. de pausas, está hecha de lentitud, ¿no? Y yo siempre que veía a Jesús Quintero haciendo una entrevista o sufriéndola, porque a mí me hizo muchísimas, hay por ahí un copioso, en fin, archivo con las muchas entrevistas que me hizo, yo pensaba eso, en Curro Romero, en Rafael de Paula, o ahora en Morante. Yo, una de las últimas veces que me encontré con Curro Romero, que fue en la sede del diario ABC, con motivo de los premios taurinos que todos los años del ABC, que es un gran acontecimiento de la fiesta nacional. Entonces, en fin, estuve hablando con Curro y me hizo mucha gracia. Curro ya al retirado, y me hizo mucha gracia porque no sé por qué salió a relucir el metro como medio de transporte. Entonces Curro dijo, uff, el metro. Yo una vez, dijo Curro, cogí el metro en mi vida, en Londres, y me quedé asustado ante la velocidad de aquellos trenes, de aquellos convoys, y nunca más volví a entrar en el metro, ¿no? Bueno, pues eso le pasaba un poco con sus famosos silencios y su lentitud, su temple a Jesús Quintero. Se dice Pero que lo claro, ten en importa, cuenta, se, se no, dice que lo ten en importante cuenta de Jesús Quintero no era lo que decía, sino lo que callaba, ¿no? Ni siquiera, fíjate, yo eso lo discutiría. Era importante lo que conseguía debido a esos silencios que el Claro. entrevistado dijera. Él no decía nada, él no opinaba nunca. O sea, la aportación personal de Jesús Quintero no existe. Es decir, no sabemos cuáles eran sus ideas. Yo, por ejemplo, no sé, a pesar de los muchos años de amistad con él, yo no sé a quién votaba cuando llegaban las elecciones Jesús Quintero, ¿no? Entonces él no, él estaba siempre oculto. Entonces lo que hacía era lanzaba un anzuelo, como un pescador que echa un sedal a un lago, en fin, a un río, ¿no? Claro. Y el pez pica o no pica, y si mantienes el sedal lo suficiente, el tiempo suficiente, hay algún pez que acaba picando. Yo creo que Entonces él, con esos silencios formaba las atmósferas, ¿no? bueno, no solo con esos silencios, él cuidaba Y la mucho, personalidad. no, cuidaba mucho el decorado, Ah, claro. cuidaba mucho las luces, es decir, cuidaba mucho toda la parafernalia teatral, escénica que pueda haber o no haber en un programa de televisión. Yo, por ejemplo, ese no era mi estilo. Yo, para hacer una entrevista, entrevistaba a la persona, la tenía delante, me daba igual, no cuidaba la atmósfera, los colores, los muebles, etcétera. Él sí, ya eso contribuía. Entrabas en una especie de cueva, de caverna platónica, cuando llegabas a un plato en el que estaba Jesús Quintero. Y entonces él en realidad no se informaba, no es que no informara, es que tampoco se informaba mucho sobre la persona que Exacto. estaba entrevistando. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que Jesús, cuando a mí me entrevistaba, porque yo había sacado un libro, por ejemplo, cosa que hacía a menudo, no había leído el libro. ¿eh? Claro. Seguramente algún guionista, él tenía guionistas. Los guionistas le preparaban una red, que era un guión. La red, en fin, había guionistas de mucho prestigio, eran buenos escritores, buenos periodistas, Raúl del Pozo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, eso se lo preparaban como una red. Él luego prácticamente casi ni la miraba, no la utilizaba. Lo que sí hacía era lanzar esos anzuelos, ¿no? Una palabra, un concepto. De repente estabas delante de él, habías ido para hablar de tu libro y te decía paz. ¿Qué piensas de ello, Fernando? O amor, o belleza, es decir, grandes conceptos de esos que son Claro. muy difíciles de explicar, y se callaba. Entonces el entrevistado estaba un poco inhibido, cohibido, porque había ido allí para hablar. Y al ver que el otro, al ver que su anfitrión, Jesús, no hablaba, te sentías obligado a hablar y a decir cosas que no respondían a ninguna pregunta concreta. Y entonces acababas confesándote, acababas diciendo cosas que no tenían nada que ver con lo que tenías pensado que ibas a decir. Entonces, Claro. bueno, eso confería a las entrevistas con Jesús Quintero es una atmósfera muy especial. No era una entrevista cualquiera, era una entrevista con riesgo, era una entrevista Claro. peligrosa. Cuando llegabas Profunda. allí, sí, no sabías cómo ibas a salir del trance y a menudo acababas metido en un buen lío. Yo me metí en varios líos por las entrevistas que me hizo Jesús Quintero. Algunos Sí. de ellos te los iré contando en el transcurso de esta conversación. Fernando, yo creo que Jesús Quintero, a mí cuando lo voy a entrevistar me parece una forma muy andaluza de hacer las entrevistas. No sé si haya otro igual. Creo que tiene mucho duende, ¿no? Lo que Bueno, eso es Lorca lo que yo te he llamaba. dicho acerca Claro, de la llanura tartésica. Sí, exacto. efectivamente, es así, es muy andaluz, es muy tartésico. Eh, crea pausas, crea silencios, crea soledad, crea una Claro. sensación muy especial.
pero no era un buen periodista. Yo incluso diría que no era un buen periodista. Él de hecho no era un hombre de pluma. Siempre dijo que iba a escribir un libro, nunca lo escribió. Era un hombre también muy esquivo. Se negaba a ser entrevistado. Fue entrevistado en muy pocas ocasiones. Y una de las pocas ocasiones en las que fue entrevistado, que fue una entrevista que le hizo en Radio Nacional muy al principio de su carrera, un periodista deportivo fundamentalmente muy conocido, se metió también en un buen lío que lo acabaron echando de Radio Nacional. Entonces, quizá escaldado por aquella experiencia, él ya no se dejaba entrevistar. Yo, por ejemplo, sobre todo, bueno, tanto en mis programas de libros como cuando hacía el Diario de la Noche en Telemadrid, intenté entrevistarlo en varias ocasiones. Le presioné mucho, tiré y tironeé de él y se me negó siempre. Nunca quiso, sí, Fernando, ya lo veremos, llámame dentro de 15 días, te llamas dentro de 15 días y te volví a decir que llamaras otros 15 días después, es decir, no se dejaba entrevistar. Y de hecho, no hay bibliografía escrita por él. Él prácticamente el único libro que es bueno, es un libro muy relativo, que sacó en su vida en estas 13 conversaciones con Antonio Gala. Claro. Él hizo 13 programas, 13 conversaciones de una hora con Antonio Gala, que era muy amigo suyo, también andaluz. Que luego tú Catedrático hiciste un primero. programa con Antonio Gala y Jesús Quintero, ¿no? Efectivamente, es la única vez que yo conseguí entrevistar a Jesús Quintero. Fue Claro. cuando sacó ese libro que se llamaba 13 noches o algo así. Entonces los junté a los dos. Y fue una entrevista que ahora se está viendo muchísimo porque está recogida en YouTube y ahora está, en fin, está circulando otra vez muchísimo. Es una de las mejores entrevistas, de los mejores programas que he hecho yo en mi vida, porque realmente tanto Antonio Gala como Jesús Quintero tenían la lengua muy afilada, podían ser muy ingeniosos, ¿no? Entonces aquello fue verdaderamente una conversación de gran altura que parecía casi casi británica, llena de humor británico, ¿no? Pero es la única vez que yo conseguí entrevistar. Fernando, algo que me sorprende de Jesús Quintero, al menos lo que he visto, es que no usaba notas durante las entrevistas y improvisaba bastante, ¿no? Bueno, O si las... yo creo que entre los objetos que tenía desperdigados por aquí y por Ahí, allá, yo muy creo bien. que tenía escondidas las notas, pero no las miraba, o por lo Claro. menos las había memorizado. Yo no sé, efectivamente, no lo pillabas mirando las notas. Yo, por ejemplo, como entrevistador no lo escondía. Yo sí llevaba un guión, Sí. yo llevaba un cuestionario y además lo colocaba delante en un atril, o sea, estaba en primer plano, ¿no? Y de vez en cuando, pues sí, dirigía mi mirada al atril. También improvisaba, por supuesto, pero él no. Él daba la sensación de que estaba exclusivamente no ya conversando contigo, sino en realidad no conversando, escuchándote, Claro. haciendo las cosas de tal manera que tú efectivamente, hablaras, tu lengua se soltara. Eso es Entonces, muy interesante, Fernando, porque en efecto dejaba que la otra persona hablara, pero él seguía brillando en silencio. efectivamente, mira, para volver a otro símil taurino, en los toros hay un defecto en el que incurren muchos toreros, que es ahogar la embestida del toro. Toreo demasiado encimista, poderoso, en el cual efectivamente estás volcado encima del toro y no le das al toro la vida que el toro reclama. No permites que la personalidad del toro se manifiesta. Entonces, en el caso de Jesús Quintero, él siempre permitía que tu personalidad se manifestara. De ahí que escogiendo personas, hombre, que no eran precisamente intelectuales, que no tenían cultura, que eran hombres del pueblo, pero en fin, del pueblo más llano, él conseguía crear personajes con ellos porque no les ahogaba la embestida, dejaba que se manifestaran como ellos eran. El Pero él caso del seguía Risi, brillando. el caso del Risitas, de Chiquito de la Exacto. Calzada, en fin, todas estas personas que él iba encontrando. Hombre, él tenía las antenas muy despiertas, porque me imagino estas personas dónde las encontraba. Pues yo creo que las encontraba cuando salía a tomar unos vinos finos por las tabernas de Sevilla o donde fuera y de repente le caía al lado pues un personaje y le decía, uy, este señor tiene una entrevista y entonces lo enredaba. Pero bueno, ya te digo que si a mí me metía en líos, me imagino que metía a estas personas, hombre, más, digamos, más inocentes de lo que era yo, que al fin y al cabo estaba picarreado, ¿no? Pues los debía meter en los líos tremendos. Era como un escultor, ¿no? Iba construyendo el personaje que se sentaba delante de él. A veces el personaje se le revelaba, pero bueno, él templaba y Claro. iba siguiendo al personaje. Fernando, tú, bueno, me sorprendió lo que dijiste de que no se te hace buen periodista Jesús Quintero, porque yo había escuchado que de alguna manera revoluciona la radio. ¿Tú crees que sí lo hizo o No, que no lo ya, pero hizo? yo te digo, era un gran hombre de radio, era un Claro. gran hombre de televisión, pero era algo más que un simple periodista. Es decir, él, hombre, él pertenece a un momento en el cual en televisión se podían hacer grandes cosas, ahora ya no se pueden hacer.
De ahí la cólera que últimamente se apoderaba de él, ¿no? Respecto, en fin, al mundo de la televisión y al mundo del periodismo en general. Pero él no era un periodista canónico, él era un señor que llegaba a televisión y hacía su propio papel, inventaba su propia forma de hacer entrevistas, pero no era periodismo, era otra cosa, era, en fin, estaba más cerca del teatro, más cerca Claro. de las bellas artes que del periodismo. Que él quiso ser actor, ¿no? Por lo que tengo Claro, entendido. él quiso ser actor. Bueno, llegó incluso a comprar un teatro, que fue un negocio ruinoso para él, porque él no tenía ningún talento para los negocios de carácter económico y varias veces a lo largo de la vida se iba arruinando, a pesar de que ganó muchísimo dinero. Por otra parte, cosa que mucha gente no sabe, él era un hombre psicológicamente muy complejo. Muy depresivo, ¿no? Él, de hecho, Claro. tuvo arrebatos de depresión, como por ejemplo los tiene también Morante, ¿no? Que lo llevaban a retirarse de repente, en plena gloria, en O pleno Sabina, ¿no? Me acuerdo el caso y de estaba, Sabina. sí, Sí, estaba incluso varios años fuera, no hacía nada, ¿no? claro. Entonces tuvo siempre problemas de depresión. Yo a veces me preguntaba, claro, yo esto no, tampoco querría afirmarlo, porque yo no soy un psicólogo, ni un psiquiatra, ni siquiera un psicoanalista, pero yo sospechaba muchas veces que él tenía tendencias bipolares, porque desde luego pasaba de la euforia a la tristeza, que es lo característico de la bipolaridad, ¿no? Entonces probablemente tenía una bipolaridad larvada, una bipolaridad suave, una bipolaridad domesticada, controlada, pero la tenía. Fernando, ahora podríamos, Y los años finales fueron muy duros para él, porque él estaba muy amargado. Efectivamente, él había sido apartado por completo de las tareas televisivas y radiofónicas, es decir, no le encargaban nada. Cuando proponía algo se lo rechazaba. Se había convertido en alguien incómodo para el actual statu quo de la radio y de la televisión. exacto, y de ahí el libro que iba a escribir, ¿no? Que mis Mis queridos hijos queridos de hijos de puta. puta. Bueno, a Es mí ese correcto. libro, él lo había anunciado ya en una entrevista que me había hecho 10 años atrás. Yo sabía que él nunca iba a, a escribir ese libro y la última vez que lo vi, que fue hace 4 años, creo, en Málaga, con motivo de un homenaje que se le hizo, bueno, a quien era el padre del columnismo periodístico español, gran maestro, Manuel Alcántara, muy anciano ya, de hecho murió poco después, se le hizo un gran homenaje organizado por la Facultad de Ciencias de Información, en fin, y por otras cabeceras mediáticas, y allí hubo una mesa redonda al final prácticamente de estas jornadas que en estos momentos se está viendo, millones de personas la están viendo porque están circulando por las redes de una forma tremenda, en la cual Claro. estaba Alsina, bueno, que es uno de los grandes nombres de la Así radio en es. España en estos momentos en Onda Cero, estaba yo, estaba él, y luego había, en fin, un moderador. Y de repente él, bueno, seguro que lo has visto en Sí. alguna parte, él bueno, se arrancó de una forma, hombre, muy llamativa, en fin, muy dramática, muy escénica, muy violenta incluso, contra el pobre Alsina. Y Que se estaba quedó, encima de ti, ¿no? Eso se me hace muy sí, él cómico. estaba a mi lado, aquí, yo estaba aquí estaba el moderador y aquí estaba Alsina. Sí. Alsina, que es un hombre muy bien educado, muy correcto, muy modelado. Entonces, de repente se le vino encima este Miura, en el que se había convertido Jesús Quintero, increpo, que en realidad no es que la tuviera tomada con el pobre Alsina, sí, porque Alsina representaba en ese momento, bueno, una forma de hacer radio muy distinta a la que le había hecho y una persona con mucho peso en estos momentos. Y entonces él se lanzó contra el periodismo actual, contra la radio actual, contra la televisión actual. Pero es verdad, es decir, es que con él muere una generación, muere una Claro, forma de entender la radio y la así televisión. es. Y hubo una época, que es la época en la que yo empecé a hacer televisión también, que estábamos Soler Serrano, Jesús Hermida, Fernando Tola, Jesús Quintero, yo mismo, donde hacíamos programas de televisión cultos, sosegados, en fin, del recorrido largo, donde podías hablar durante una hora, hora y media con una persona y además permitirle que respondiera, en fin, que se tomara todo el tiempo que considerara necesario para responderle a la pregunta que te habías formulado. Esa, Ha esa desaparecido. Eso ha desaparecido por completo, eso es impensable. De hecho, Claro. yo continuamente recibo a cuento de todos estos programas míos, o de Jesús Quintero, o de Jesús Hermida, o de Fernando Tola, o de Soler Serrano, o de Balbín en La Clave, etcétera, pues quejas, sobre todo de jóvenes que dicen, pero ¿cómo es posible que se pudiera hacer este tipo de televisión? Nosotros no lo hemos visto, da gusto, qué altura, y no puede ser. Yo siempre digo que en este momento la radio y la televisión está condenada por el síndrome de sé breve, sé breve, sé breve. Claro. Te llaman,
para entrevistarte y cualquier pregunta que te hagan y cualquier respuesta que tú intentes dar, te entrecorta. El presentador, sé breve, por favor, sé breve. ¿Sé breve qué? Hay veces que puedes y debes ser breve y hay veces que ni puedes ni debes ser breve, ¿no? Claro, Entonces, porque bueno, con la se excusa de produce que el lo... tiempo, con la excusa de que cuesta, ¿no? El tiempo al aire. Ya, claro. ¿Y qué pasa? Antes el tiempo no contaba. En esos Así momentos es. está apareciendo. Venga, asómate porque busca la gloria en tus programas. Asómate. ¿Qué Está tal, Aquela? apareciendo. ¿Cómo estás? Hola. Hola, qué grande. Venga, no querías. Fue tu cumpleaños, ¿no? Aquela, hace poco. Sí, Sí. ¿Cuántos años cumpliste? 10. 10 años, wow. ¿Y qué tal el cole? Bien. Bueno, ya, Excelente, ya muy que está bien. aquí, Aquela, aprovecho para decirte, Luis, que para ser entrevistado, las personas más difíciles del mundo son los niños. Yo en alguna ocasión hacía programas de libros, sobre todo al llegar a las Navidades, programas de libros serios, encuentros con las letras, el negro sobre blanco, las noches blancas, con niños, ¿no? Sí, Y era dificilísimo, porque no responden. Los niños, en cuanto están delante de un micrófono o de una pantalla, se inhiben. Solo dicen sí, no, no, sí, y no hay quien lo saque. Así que hoy me ha sí. dicho, papá, quiero ser famoso, en fin, lo típico de ahora, quiero salir en la tele y tal. Y yo, pues mira, precisamente mañana me va a llamar Luis Anchondo desde Estados Unidos, profesor de la Universidad del Pasto, etcétera, y vamos a estar hablando una hora y vamos a salir en televisión. Y dijo, pues ¿puedo yo salir? Y dije, pues sí, pues asómate. Claro. Y me he hecho, porque he vuelto del cole. Pero di algo, entonces, di Cuando, algo. cuando hablamos de Cela, de Camilo José Cela, salió Aquela, ¿te acuerdas, Fernando? Sí, es verdad, sí, sí, sí. Y es uno de los programas con más vistas, así que bienvenido, Aquela, siempre. Bueno, es que eso gusta mucho en la tele. Hay dos trucos para conseguir audiencia en la tele. Uno, llevar a un niño y otro, llevar a un gato. Ya sabes que yo llevé en ciertas A ocasiones diario de la a mi noche, ¿no? gato y claro, bueno, se disparaba la audiencia con el gato. Claro. Bueno, Fernando, a ver, vamos a seguir haciendo esto? ¿Tú quieres seguir ahí sentado o qué? quédate, ¿Eh? Aquela, quédate. Vale, me quedo un rato. Venga, quédate Perfecto, un rato, a excelente. ver si cabes aquí, pero si no, no sales. Venga, siéntate aquí. Ahora ha Fernando, venido muy contento a contarme ahora, hace 5 minutos al volver del cole, que ha subido a lo alto de un hotel en la sí, Gran Vía Altísimo y allí ha hecho 2 aviones de papel y en los aviones de papel ha escrito un teléfono diciendo que quien llame a ese teléfono tendrá muy buena suerte. Dale. muy buena suerte. Muy bien, excelente. De momento lo que ha conseguido es tirar al suelo todo lo que había aquí. Bueno, Fernando, si bueno, quieres en fin, mover la venga. pantalla un poquito porque ya no se ven mucho. Ahí está. Excelente, excelente. Fernando, me gustaría pasar algunas de las anécdotas con Jesús Quintero. Yo creo que hay bastantes y esto pues la gente lo quiere escuchar. Una de las que me acuerdo es cuando hiciste ese famoso comentario de me arrepiento de haber nacido español. No sé si quieras contar algo. Exactamente dije, lamento profundamente haber nacido español. Lamento, así es. Sí. Bueno, eso era cuando saqué el libro Y si habla mal de España es español, Es que correcto. efectivamente es un libro, hombre, es un libro duro, es un libro amargo, es un libro agrio, es un libro un poco antipático, es un libro un poco borde porque me despaché a gusto siguiendo una tradición muy española, que es la de criticar España, ¿no? En fin, aquí siempre se decía, la gente iba al café a arreglar España, a hablar de España, a arreglarla o a desarreglarla. Entonces, ese libro efectivamente me entrevistó. Dije la famosa frase, lamento profundamente haber nacido español. Entre otras cosas, Luis, si yo hubiera nacido francés, por ejemplo, en la medida en que, bueno, en España me he convertido, bueno, en un escritor conocido, un escritor de éxito y tal, bueno, en Francia yo sería un semidios, porque un escritor, un fin de éxito en Francia es un semidios. Aquí no eres nadie. Aquí, cuando te mueres, sí. Es lo que le ha pasado a Jesús Quintero. Decía Jardiel Poncela, el gran dramaturgo, decía, ¿le gustan a usted los elogios? Pues muérase. Porque si ya Claro. sabes que en España cuando te mueres, bueno, te van a levantar monumentos, estatuas, vas a estar en todas las bocas, pero mientras estás vivo van a por ti a degüello, ¿no? Entonces, bueno, yo dije aquella frase en ese contexto. Naturalmente la gente la sacó de contexto en fin, hubo mucha gente que me lo reprochó, porque además Claro. el español es muy patriota, por no decir muy patriotero, ¿no? Se cree que España es el mejor país del mundo. Y España es un país como todos los países que tiene sus virtudes, ciertamente, y sus defectos, ¿no? Y los defectos pueden ser verdaderamente muy pesaditos. Entonces, fíjate que aquel libro mío se veía en la portada el toro, el famoso toro de Osborne, ese toro enorme, Exactamente. negro, que está por las carreteras, en fin, que Uf, nació para anunciar un coñac. Y claro. ese toro llevaba
3 pares de banderillas clavadas. Así es. Un par de banderillas era la bandera rojigualda, la española, otro par de banderillas era la señera catalana, Catalana. otro era la icurriña vasca. Es decir, todas las Españas concurrían ahí. Pero ya me había metido en muchos líos antes de eso. Oye, Fernando, ¿y aún sostienes esa frase o ya no? Tú lo que quieres es que me meta en más líos. No. Claro, vamos, mira, claro, si me tiras de la lengua ahí, pues sí, la suscribo. Por lo pronto, vamos a ver, si yo hubiera nacido, yo podía haber nacido francés, porque mi abuelo materno era francés y habría tenido derecho a pedir la nacionalidad francesa, cosa que mi madre se equivocó en no hacerlo. Entonces, si yo fuera el tipo de escritor que soy en Francia en lugar de serlo en España, bueno, yo ahora tendría un palacete en el centro de Madrid. Y no estaría sufriendo continuamente, en fin, el tipo de críticas, de insultos, en fin, que me dirigen, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, hombre, el español está muy mal educado. Para mí la buena educación tiene muchísima importancia. Por eso aprecio tanto, por ejemplo, Japón. Japón es un país de una educación exquisita. En España, por ejemplo, ha desaparecido el usted. Todo el mundo te tutea. Todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre los demás y a opinar de una forma agresiva. Y además lo hacen a voz en grito. El nivel de decibelios que hay en España es difícilmente soportable. Luego, por otra parte, ya sé que esto va a ser escandaloso, no me gusta la cocina española. Los españoles están convencidos de que la gastronomía española es la mejor del mundo. Bueno, a mí no me lo parece. Bueno, este tipo de cosas enfada muchísimo a la gente. Yo sé que esto que he dicho de la gastronomía, ya está bien de tortilla de patatas. Oye, ya está bien de croquetas hay en todas partes, además, no son una invención de los españoles precisamente. Y luego hay cosas en España, es decir, es que vivir en España cansa, es muy duro. En primer lugar, porque aquí casi nadie cumple con su deber. Y para que una sociedad, para que un país funcione, hay que hacer eso. Vuelva usted mañana. De los Vuelva latinos. usted mañana. Bueno, claro, y todo esto que estoy diciendo yo ya lo dijo mejor de lo que yo lo pudiera decir Larra, ¿no? Es Mira, hace correcto. siglo y medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los solarios españoles. España es el único país del mundo donde se cena a las 10 de la noche, cuando el resto de la humanidad cena, bueno, incluso a las 6 de la tarde, como los japoneses, o a las 7, o a las 8, o ya poniéndonos en lo peor, a las 9. Aquí vas a las 8:30 a un restaurante, bueno, es inútil que vayas porque está cerrado. Y si está abierto, está vacío. Entonces, los horarios españoles son verdaderamente infernales. En fin, todo este tipo de cosas, esto de que nada funciona. En España nada funciona, todo se hace mal. Tú vas a un ministerio, haces cola 7 horas para hacer una gestión, rellenas un formulario y 15 días después te avisan de que el formulario era equivocado y que vuelvas, que te dará otro formulario. Bueno, esto es un caso extremo, pero es constantemente así. Entonces, sí, la verdad es que lamento haber nacido español. Pero bueno, no tengo ninguna culpa en eso, creo que me tocó. Fernando, otra anécdota que también ya has contado Espera, que varias me está veces. diciendo el oído, ¿qué? No, sí, Aquela, estoy medio sordo y no oigo lo que me estás diciendo. ¿Sabes lo que me está diciendo? Que si puedo decir que le sigan en Twitter. Ah, sí, Pues venga, claro. A ver, venga, Aquela, lo decimos. ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te ¿Qué? A ver, ¿cómo te encuentran? ¿Qué tienen que poner? ¿A qué? Sí, creo que ¿A qué Sánchez. guión bajo Sánchez? No, ¿No? Ake Sánchez y ya A está. que Sánchez y ya está. Pues Todo en nada. minúscula. Ake Sánchez, pues a seguirlo, amigos, a seguirlo, que promete Bueno, mucho. venga, pongámonos serios, venga. Tú ahora ya calladito, ¿eh? Si quieres te vas, si quieres sigues aquí, pero calladito, ¿eh? Me voy. Te vas. Pues venga, dale, venga, déjanos. Saludos, Aquela. Hasta luego. Adiós. Fernando, dos anécdotas que también ya te las he escuchado, pero me gustaría que nos la cuentes otra vez. Es cuando llevaste tú el programa que te habló Jesús Quintero, que iba a llegar un poco tarde y Bueno, eso sucedió en Sevilla, cuando Ujú. él hacía el programa de radio, no de televisión, en la SER, y yo había ido a Sevilla para dirigir un curso sobre las crónicas de Indias en la Universidad Menéndez y Pelayo, que aunque la sede de la Universidad Menéndez y Pelayo Clásica está en Santander, en el Palacio de la Magdalena, que es donde nació, pues tenía, digamos, sucursales
tentáculos en distintas ciudades de España. Yo dirigí bastantes cursos en esa universidad y en aquella ocasión estaba dirigiendo el curso de este que te digo de las Crónicas de Indias en Sevilla. La sede estaba muy cerquita del palacio donde el curso se llevaba a cabo y entonces me llamó Jesús Quintero y me dijo que fuera para ser entrevistado sobre el curso, sobre el porqué de mi presencia en Sevilla, en fin, estas cosas, ¿no? Y entonces efectivamente llegué allí, el programa de Jesús me parece que empezaba a las 12 de la noche, era un programa nocturno, tardío, esa es otra, ¿no? Lo de los españoles de irse a la cama tardísimo, la manía esta, ¿no? Y a mí me gusta meterme en la cama a las 9. Entonces, claro, mi vida en España es incomodísima. Yo no puedo, no me gusta la vida social. Yo soy huraño y arisco y tal, pero si me gustara, no podría practicarla porque aquí te citan a las 11 de la noche, a las 12, a la 1. Y yo a esa hora llevo ya 3 o 4 horas metidito en la cama y bien arropadito. Pero bueno, a lo que iba. Entonces, llegué allí a las 11:30, y además llegué, bueno, el curso había terminado a las 9 y entre tanto pues había conocido una chica, había ligado con ella, me había ido con la chica a tomar vinos finos por las tabernas de los alrededores, hay que decir que me había fumado también un par de porros, en este plan. Llego a la radio y estoy ahí sentadito con esta chica con la cual había ligado allí en el estudio de la radio, y de repente a las 12 menos 5, o sea, 5 minutos antes de que empezara el programa, me hace grandes gestos el técnico desde el otro lado del cristal. Me dice, ven, 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 tal. Bueno, yo me levanto, voy y entonces me pasa el teléfono. Dice, no, es Jesús que te llama por teléfono y que dice que te pongas. Y digo, oh, hola Jesús, buenas noches, en fin, oye, que te estoy esperando. Tal. Y dice, oye, mira, Fernando, es que estoy retenido en la entrada de Sevilla por un embotellamiento de tráfico y no consigo llegar al programa. Wow. El programa era un programa muy seguido, era un programa con, en fin, millones de personas de audiencia. Y entonces me dice, llévalo tú, por favor, hasta que yo llegue. Y digo, pero Jesús, pero ¿cómo me puedes pedir eso? O sea, que me ponga al frente de un programa así de sopetón, sin haber preparado nada, un programa de tanta audiencia como esta, y encima con los vinos finos, con el porro, etcétera, etcétera. No estoy en condiciones. No, Fernando, por favor, seguro que lo harás bien, no me dejes en la estacada, hazme este favor, házmelo como un amigo, etcétera, etcétera. Bueno, total, dije, bueno, vale. Y entonces ya fui, le dije al técnico, mira, yo te voy a ir pidiendo desde el micrófono canciones que hayan tenido una significación en mi vida, desde los guateques de cuando era un adolescente, hasta, en fin, a lo largo de mi vida, mis aventuras, mis mujeres, mis matrimonios, mis viajes, etcétera. Entonces le iba pidiendo canciones. Él me las ponía, a mí esas canciones me evocaban algo, un episodio, un recuerdo, y iba contando aquello. Claro. 2 horas, todo el programa. Luis no vino. O sea, era mentira que estaba retenido por el tráfico. Y estuviste 2 horas improvisando. 2 horas improvisando. Bueno, quedó tan bien que recibí al día siguiente varias llamadas telefónicas, no una ni dos, varias, no sé, 8 o 10, pero son bastantes, diciendo que era el mejor programa de radio que habían oído en su vida. La verdad es que me salió redondo. Bueno, esta es una de las clásicas trampas en las cuales me iba tendiendo de vez en cuando Jesús Quintero, pero hubo otra la de Rosalía Dans. Efectivamente, aquí cerquita, bueno, ahora estoy en mi casa del barrio de Malasaña en Madrid y aquí cerquita está la SER. Y entonces también efectivamente me llama para hacerme una entrevista, sería aquello a mediados de los años 80, una cosa así, y llego allí. Y entonces estaba también para ser entrevistada, yo no lo sabía, me la encontré allí, no, yo no la conocía, además, Rosalía Dans. Rosalía Dans era hija de una pintora guapísima, María Antonieta, creo que se llamaba, o algo así, Dans, que era un personaje del Café Gijón en los años en los que yo a los 18, 19 años empecé a ir al Café Gijón. De su madre se decía que tenía las piernas más bonitas de Madrid y era una pintora y periodista también conocida. Bueno, Rosalía Dans era su hija. Y en ese momento en el cual me la encontré en el estudio del programa de Jesús Quintero, Rosalía era conocidísima en toda España, se había convertido, pues, en fin, en un icono de la belleza, en fin, femenina, porque efectivamente era muy guapa, exuberante, rubia, en fin, con grandes curvas, etcétera, y estaba haciendo uno de los papeles de protagonista en una serie de televisión, Los gozos y las sombras, basada en la célebre trilogía de Gonzalo Torrente Ballester. Total, que la conocía todo el mundo. Bueno, imagínate la escena, yo sentadito, al otro lado el micrófono en medio, al otro lado de la mesa Rosalía Dans y Jesús haciéndonos preguntas desde Sevilla, porque él estaba en Sevilla, no estaba en Madrid. A todo esto hay que decir que un estudio de radio es como un puticlub.
porque sobre todo a esa hora por la noche, porque bueno, tiene boqueta roja, una luz apagada, penumbra, en fin, una atmósfera, te van poniendo músicas, etc. Y entonces de repente Jesús me dice, Fernando, ¿cómo es Rosalía Dance? Descríbela. Y yo le digo, venga Jesús, no vas a decir que no conoces, que no sabes cómo es Rosalía Dance. La conocemos todos en estos momentos, la hemos visto en la televisión, por aquí, por allá. No, no, Fernando, de verdad, yo nunca la he visto, no sé cómo es. A ver, cuéntame cómo es. Y digo, bueno, venga. Entonces empecé a describir, a decir, pues mira, es rubia, tiene el pelo largo, corto, como lo tuviera, largo lo tenía, en fin, va vestida de esta manera, tiene esta silueta, se mueve, gesticula de esta forma, habla de esta otra forma, en fin, la iba contando. Y de repente Jesús me interrumpe a mí, que era el que estaba en el uso de la palabra. Rosalía estaba muy calladita, dejándose pintar, por así decir, posando, ¿no? Y entonces se dirige a Rosalía y le dice, oye, Rosalía, ¿tú te desnudarías ahí delante de Fernando para que Fernando transmitiera el striptease? Y Rosalía, que era muy lanzada, dijo, pues sí. Y entonces, efectivamente, pedimos al técnico que pusiera música de striptease, tariro, tariro, tal. Entonces la pusieron y empezó poco a poco a desnudarse con muchísimo arte, porque no en balde era actriz, claro, no sabía hacer aquello. Empezó poco a poco a desnudarse y yo a radiar. A contar esto. Bueno, también quedó genial, pero estuvimos media hora, fue un striptease que duró media hora, en fin, muy lento, en fin, como toreo de Rafael de Paulo de Morante, precisamente. Quedó también que al día siguiente Luis María Ansón, que era el director de la ABC, que es el gran periódico conservador, de derechas en España, católico, tradicional, monárquico, todas estas cosas, nos sacó a Rosalía y a mí, Luis María Ansón, en las páginas de hueco grabado de la ABC, dos fotografías así, diciendo, bueno, ayer Rosalía Dance y Sánchez Dragó protagonizaron el primer striptease de la historia de la radiofonía, quedó un espectáculo delicioso, culto, elegante, que en fin, que a nadie, ninguna sensibilidad hirió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es otra de las anécdotas intensas que viví por culpa de Jesús Quintero. Pero después del striptease hubo algo entre ustedes, ¿no? Ay, pero eso ya me tiras de la lengua contando cosas que no debería contar. Vamos, mira, la verdad Bueno, es que, son bueno, públicas, Fernando. Yo lo escuché en otra así entrevista. son Sí, sí, sí. públicas. Pero si no Ya. lo quieres contar, está bien. Vamos a No, pasar no, a... ¿por qué no contarlo? Si además cuando llegue a mis memorias, en fin, ese periodo de mi vida lo tendré que contar. Pues hombre, efectivamente, después de esa, en fin, esa situación que se había creado entre Rosalía y yo, nada más terminar, una vez más el técnico desde el otro lado del cristal hizo grandes gestos a Rosalía diciéndole, ven, 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 que te llaman por teléfono. Y Así es. entonces la estaba llamando por teléfono un novio que tenía en aquellos días, ¿no? Un Y mafioso, entonces ¿no? bueno, eso yo ya, eso lo has dicho tú. Yo no, sobre la personalidad del novio no me voy a pronunciar, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, ella se fue a hablar por teléfono, claro, una conversación discreta, claro, el novio se había puesto celosísimo al escuchar que yo estaba radiando el striptease de su novia, ¿no? Que fue inocentísimo, por otra parte, no el más mínimo tipo de contacto entre Rosalía y yo. Bueno, y entonces se fue a otra habitación, a un despacho de la radio, que estaba toda la radio desierta a aquellas horas, porque era la 1 de la madrugada ya, y entonces yo me fui tras ella. Claro, hombre, a mí toda aquella situación pues me había enardecido bastante, me fui tras ella y ella estaba inclinada sobre una mesa hablando por teléfono con este novio, entonces me acerqué tras ella, esto ya sé que lo voy a pagar caro, y le di un azote. Y entonces nada, ella aguantó el azote sin perturbarse, y a partir de ahí, bueno, pues nació una historia de amor entre Rosalía y yo, y estuvimos durante algunos meses viéndonos, etcétera, etcétera, hasta que luego poco a poco, bueno, pues aquello, como suele suceder con las historias de amor, pues se fue diluyendo, pero en fin, queda un recuerdo magnífico, y la verdad es que no sé qué ha sido de Rosalía Dance. La última vez que la vi, pero fue hace muchos años, me la encontré muy cerca de la Puerta del Sol, y se había hecho novia de un amigo mío, con el cual yo había coincidido en México muchas veces. Javier Marquín se llamaba, ya murió, buen escritor, joven escritor, también murió, pues es que se ha muerto todo el mundo. Antes, cuando te hablaba de todas estas personas, como tú, de Balbín, Jesús Hermida, Fernando Tola, Soler Serrano, Claro, Jesús Quintero, ahora se han claro. muerto todos, ¿no? Entonces yo ahora estoy utilizando mucho la expresión somos una generación perdida, que es, como sabes, como calificó Gertrude Stein en los años 30 o 20, no, en los años 20, que en los años 30, a la generación de Hemingway, de Scott Fitzgerald, de Dos Pasos, etcétera, etcétera, que estaban en París, ¿no? Bueno, pues nosotros
los de aquella televisión, los de aquella radio, los de aquel mundo, están todos muertos. Somos una generación perdida. Entonces, claro, me llama todo el mundo para que hable de Jesús Quintero, porque ya soy casi el único que puedo hablar de Jesús Quintero, porque los demás se han muerto o los que no se han muerto están los pobres, en fin, Claro. Bueno, bastante mal. Antonio Gala vive aún, ¿no? Antonio Antonio Gala. Gala vive aún, pero está completamente retirado, lleva muchos Claro. años que ya no escribe, porque bueno, él tuvo un cáncer duro, un cáncer malo de colon, estuvo a punto de morir, sobrevivió y ahora está completamente retirado. Pero es que claro, Antonio Gala, que nació el mismo día que yo, el 2 de octubre, pero 7 años antes de que lo hiciera yo. Entonces, si yo tengo 86, significa que Antonio Gala tiene 92, 93. Claro, son 93. muchos años, ¿no? Entonces, me imagino que a él también lo habrán llamado de todas partes ahora por la muerte de Jesús Quintero, porque eran muy, muy, muy amigos, más amigos de lo que lo pudiera ser yo de Jesús. Pero claro, está completamente retirado. Claro. Es retirado, pero al mismo tiempo, bueno, pues sigue vivo. Yo, en fin, un poco bromeando con el mismo sentido del humor británico del que hicimos gala redundancia, Jesús Quintero y yo en esa entrevista de televisión, te diría, porque Gala siempre decía, bueno, Gala tenía, como solemos hacer los escritores, preparado su epitafio, ¿no? Y entonces el epitafio que tenía preparado Gala, no sé si lo habrá cambiado y ahora será distinto, era: murió vivo. Y entonces yo, las últimas veces que yo veía a Gala, decía: coño, Antonio, estás consiguiendo que tu epitafio sea realidad, porque estás vivo y casi es como si te estuvieras muriendo, has desaparecido del panorama, pero no te mueres nunca, sigues vivo, ¿no? En fin, esto lo digo en broma y con cariño, claro, naturalmente. Fernando, 2 anécdotas más. Una vez que le lavaste los pies a Quintero en televisión, no he podido conseguir esa, no sé si ande por ahí, no sé si quieras contar. Bueno, claro, eso fue cuando yo gané el Premio Planeta. Cuando yo gané el Premio Planeta, como sabes, lo hice con una novela, La Prueba del Laberinto, en la cual de lo que se trataba en definitiva era de Jesús de Nazaret, de Jesús de Galilea, ¿no? Era la búsqueda de Jesús de Galilea por parte, en fin, de ese personaje Dionisio, que soy yo y que protagoniza varias de mis novelas. Y entonces, en la gira del Premio Planeta, del lanzamiento del Premio Planeta, cuando llegué a Sevilla, él me llamó para entrevistarme sobre ese libro. Entonces el telón de fondo de ese libro era la religión, era el cristianismo, era Jesús, y de ahí que él se le ocurriera la idea de que, de la misma forma que se nos cuenta en los evangelios, que Jesús lavó los pies a no sé quién, en fin, un gesto de humildad y tal, pues me dijo que si yo le lavaría los pies, y yo le dije, pues sí. Entonces efectivamente llegué allí al estudio y había una palangana preparada, ¿no? Una jofaina, con agua tibia, jabón, en fin, una esponja, estas cosas, y le lavé los pies. Y curiosamente, aquel programa lo dirigía un gran amigo mío, del que hablo mucho en Galgo Corredor, este último volumen de mis memorias, que es Gonzalo Suárez, cineasta muy conocido y escritor también muy conocido, magnífico escritor, por cierto, y magnífico cineasta. Y entonces, en aquella ocasión, ese programa, que yo creo que era El Perro Verde, de Jesús Quintero, él había contratado a Gonzalo Suárez para que hiciera la dirección de escena, es decir, como si aquello fuera una película, ¿no? Aquello duró poco, porque precisamente tanto Gonzalo, que tiene una personalidad muy acusada, y como la de Jesús Quintero, también muy excéntrica, muy extravagante, muy suya, chocaron, por lo visto, y acabaron enemistados. Y en fin, esa experiencia en la cual el programa de televisión de Jesús Quintero se convertía en una película, en fin, una tentativa cinematográfica, tentativa artística, duró poco, pero duró lo suficiente para que yo le lavara los pies a Jesús Quintero. Fernando, hay otra ocasión que visitaste el programa de Jesús Quintero, me imagino que fue quizás El Loco de la Colina, donde empiezas a hablar como si tú fueras Dios y Jesús Quintero a como hacerle preguntas a Dios. No sé qué, Bueno, si tengas algún recuerdo. vamos a ver, estás tú mejor documentado que yo. Vamos a ver, yo no recuerdo exactamente eso que estás diciendo. Me imagino que te refieres al programa de más impacto de todos los programas de Jesús en los que yo intervine, que fue aquel debate sobre ateísmo o fe entre Puente Ojea y yo.
Eso fue en el programa ¿Qué sabe nadie?, que era un programa que hacía Jesús Quintero para la televisión andaluza, para Canal Sur, no para toda España, ¿no? Y entonces, bueno, Puente Ojea era en fin, un experto en cuestiones bíblicas, evangélicas, historia del cristianismo, etcétera, pero era ateo a más no poder. Y además, curiosamente, el gobierno de Felipe González lo nombró embajador en la Santa Sede, lo cual era un poco un disparate, porque enviar precisamente embajador a la Santa Sede al ateo más ateo de todas las Españas, bueno, en fin, así fue. Y entonces, claro, a los ojos de la gente, Puente Ojea era amigo mío, era un hombre muy culto, muy erudito, que escribía muy bien, etcétera, pero al mismo tiempo éramos adversarios. Yo era más bien partidario de la espiritualidad, él era un materialista por completo. Yo no soy creyente, pero en cambio sí me interesa muchísimo el fenómeno religioso, ¿no? Claro. Yo siempre digo que mi Dios es lo que los paganos llamaban el anima mundi, el alma del mundo, la energía que anima el universo, ¿no? Y no exactamente un Dios creador que dice hágase la tierra, hágase el viento, háganse los mares, etcétera. Pero bueno, yo representaba, digamos, una actitud muy opuesta a la de Puente Ojea. Y entonces Jesús Quintero, que tenía mucho olfato para ventear estas situaciones así, que iban a tener gran audiencia, como efectivamente sucedió, nos invitó a los dos. Y bien, los dos éramos personas de valor, corajudas, ¿no? Y allá que fuimos. Y entonces el programa fue un programa, hombre, ideológicamente, filosóficamente, intelectualmente muy tenso entre Puente Ojea y yo y tal. Y en un determinado momento, esta es la verdadera historia, porque no es lo que se vio. La verdadera historia es que en un determinado momento de esa grabación, ya casi al final, porque llevamos como hora y media hablando, porque claro, otra cosa que caracterizaba a Jesús es que Jesús montaba los programas, cosa que yo nunca he hecho. Yo siempre he hecho plano secuencia, como Hitchcock en La soga. Claro. Yo no he tenido moviola, yo no manipulo. Yo para hacer una hora de televisión tardo una hora en hacerla. Como sale, sale y ya está, no la retoco. O no Claro. sé que se haya producido un problema técnico y tal, pero bueno. En cambio Jesús no. Jesús te hacía hora y media y luego sacaba 20 minutos. Cortaba por aquí, pegaba por allá, etc. Tenía una técnica puramente cinematográfica, pero vamos, no a lo Hitchcock, sino a lo Eisenstein, a lo acorazado Potemkin, que era todo lo contrario de la manera de entender el cine de Hitchcock. Era montaje, 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 montaje. Bueno, entonces, al final de ese programa, cuando ya llevábamos Puente Ojea y yo hora y media discutiendo, de repente Jesús se dirige a mí y me dice: Fernando, ¿tú serías capaz de rezar aquí un Padre Nuestro? Aquí significa que estábamos en un estudio de televisión, con la frialdad, con el mecanicismo, con los montones de tuberías, de cámaras por aquí, de luces por allá, de bombillas, de muebles arrinconados, etcétera, que caracteriza un estudio de televisión. Y con 40 técnicos por aquí y por allá, con sus cámaras, con sus grúas, con sus luces, etcétera. O sea, no era un lugar como para rezar un Padre Nuestro, ¿no? Podría interpretarse como una falta de respeto, podría quedar ridículo, podría ser una patochada. Y entonces yo me acojoné y dije: no, Jesús, no, yo, en fin, por supuesto que el Padre Nuestro es una oración muy hermosa. Expliqué también que en realidad es una oración, y esto no lo saben los cristianos, que es de origen egipcio, del egipcio faraónico, que cuando los cristianos dicen amén, 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 están diciendo Amón, 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 que era, en fin, junto al Ra, uno de los dos dioses centrales del panteón egipcio. Y el Padre Nuestro era la oración de Amón, que luego fue trasladada al cristianismo, en fin, cambiando algunas cosillas. Bueno, yo expliqué todo eso y tal, y dije: pero mira, yo no sé en estos momentos, en fin, este no es el lugar adecuado, yo no sé cuando este programa se emita en qué habitaciones me voy a meter, imagínate lo Claro. que están haciendo las personas que vean el programa, etcétera. Entonces puede interpretarse como una falta de respeto, puede haber Exacto. sentimientos, así que prefiero no rezar el Padre Nuestro. Y siguió el programa. Ya terminó, se apagaron las luces, tal, y entonces Jesús, esta es la verdadera historia de lo que sucedió, que era muy listo, me miró y me estaba todavía Puente Ojea allí sentado, en fin, estábamos todos todavía allí, y me dijo: Fernando, te has quedado mal, ¿verdad?, por haber dicho que no a rezar el Padre Nuestro. Y yo efectivamente me había quedado, hombre, con el remordimiento de que había sido un poco cobarde al no atreverme, en fin, a cruzar esa línea roja, ¿no? Y dije: pues sí, Jesús, me he quedado así un poco con el sabor de la cobardía pegado al paladar. Y me dijo: lo rehacemos.
te vuelvo a hacer la pregunta y rezas el Padre Nuestro. Y dije, venga, vale. Y entonces rehicimos ese trozo del programa. Nos volvimos a colocar todos en situación. Él me volvió a decir, Fernando, tú serías capaz de rezar aquí un Padre Nuestro. Y dije, pues mira, Jesús, es un sitio muy difícil, esto no se presta a rezar un Padre Nuestro, pero al fin y al cabo, bueno, es un gesto, en fin, es un gesto de respeto al más allá, de respeto a los sentimientos religiosos, en fin, de respeto a muchas cosas. Así que, de acuerdo, voy a rezar el Padre Nuestro y lo voy a rezar en la vieja versión anterior al Concilio Vaticano, que cambió un poco la letra del Padre Nuestro, tal y como yo lo aprendí en mi niñez. Y entonces, verdaderamente es el gesto casi de más valor que yo he llevado a cabo en mi vida. Clavé los codos en la butaca, miré de frente a la cámara y con 2 cojones, si me permites la expresión, recé el Padre Nuestro. Bueno, podía verdaderamente haber quedado aquello fatal, ridículo, ¿no? No, quedó genial, quedó tan genial. Bueno, se hizo un silencio en el estudio de televisión, los técnicos se quedaron todos muy impresionados y hasta Puente Ojea se quedó impresionado y yo creo que hasta algunas lagrimillas corrieron por las mejillas de Puente Ojea. Bueno, quedó muy bien, pero ahí ya se desencadenó, como siempre, el lío. La En toda polémica. España, claro, este era un programa muy visto, aunque solo en el ámbito de Andalucía, no en el resto de España, pero cundió por toda España la especie de que yo, bueno, que había sido en mis años mozos también un ateo oficial o poco menos, que me había convertido al cristianismo, cuando yo soy completamente reacio a la idea de la conversión. Yo creo que, bueno, uno puede evolucionar en su vida y pasar de ser ateo a ser creyente o pasar de ser creyente a ser ateo, pero no porque de repente se te aparezca Dios, la Virgen, un santo tal, y en fin, que te conviertas. Entonces a mí esta idea de la conversión me horrorizaba, pero claro, eso a los españoles les gustó muchísimo, que alguien se convierta, gusta mucho a todo el mundo. Quien Claro. se convierte siempre en Viste una la persona luz, vio la luz. eso, vio la luz de San Pablo, en fin, etcétera. Y entonces me empezaron a llamar de todas partes. ¿Para qué? Pero, por ejemplo, bueno, ¿para qué llegaron a invitarme a dar nada menos que el sermón de las 7 palabras, el día del Viernes Santo, en un convento, iglesia de padres dominicos de la ciudad de Vigo? Para que diera yo ese, bueno, que eso es como, no sé, como dar el secretario general de las Naciones Unidas, es decir, en el ámbito religioso, el sermón de las 7 palabras del Viernes Santo es el no va más. Bueno, y yo iba a todos estos. En este caso no pude ir por motivos de agenda, de calendario, pero normalmente iba y me metieron unos líos espantosos, ¿no? Te voy a contar solo uno. Me invitaron al Alcázar de San Juan, que es una ciudad de Castilla-La Mancha, una ciudad manchega, una ciudad grande, pues que está dominada en lo alto de una colina por una iglesia de padres franciscanos. Que, en fin, con mucha presencia en la ciudad, con mucho empaque, ¿no? Con mucha identidad. Y entonces, en esta iglesia organizan los días inmediatamente anteriores a Nochebuena un sermón de Navidad. Y para eso invitan, bueno, algún personaje conocido, normalmente de la televisión, del cine, del teatro, del espectáculo y tal, que dé el sermón de Navidad. Y me invitaron a mí, que era el hombre del año en el ámbito religioso porque me había convertido. Y allá que fui. Yo además con los franciscanos siempre he tenido una ligazón especial, porque mi madre era terciaria franciscana. San Francisco de Asís, hombre, es el santo que cae simpático a todo el mundo, incluso la gente más anticristiana que haya, bueno, pues tiene una idea de San Francisco de Asís muy positiva, muy simpática, muy bueno, total, que dije que sí. Y entonces pasó lo que ahora te voy a contar, Luis. Este acto, el sermón de Navidad de la Iglesia de los Franciscanos, es uno de los actos sociales más importantes del año en Alcázar de San Juan. Va todo el mundo, desde las gentes del pueblo llano, en fin, hasta los mandamases, hasta los señorones. Entonces ahí tienes la iglesia llena de rebosar, y yo que salgo al lambón de la iglesia, que era uno de mis viejos sueños infantiles, hablar desde un altar, en definitiva, y empiezo a lanzar mi sermón de Navidad. Y entonces me voy poco a poco exaltando en un crescendo, diciendo, pues estas fiestas de Navidad, que debían ser fiestas para pasarlas en familia, y esas fiestas de recogimiento, fiestas de soledad, fiestas de devolver los ojos hacia adentro, se han convertido en fiestas del diablo. Consumo, todo eso tal, y os conmino a todos, ya en el máximo de este crescendo, os conmino a todos a no gastaros un duro en el Corte Inglés, son los grandes almacenes españoles, hasta que pasen los Reyes. Y en ese momento se desmayó un señor que estaba sentado en la primera fila. Bueno,
imagínate, bueno, se detuvo el sermón, llamaron a una ambulancia, vinieron, cachetitos por aquí, pomos de sales, etcétera. Ya al final se llevaron a este señor, yo se reanudé mi sermón y naturalmente al terminar ya pues me pregunté por qué le había pasado a este señor, ¿no? Y entonces, bueno, había tenido, en fin, había sufrido un sofocón, una lipotimia, se había desmayado y tal, y era el director de la Caja de Ahorros Rural, que aterrorizado al ver que yo, en nombre de Dios, efectivamente, combinaba a todo el mundo para que no se gastaran ni regalos de Reyes, ni de Navidad, ni de Papá Noel, ni de nada, que no se gastara la vida un duro, pues, en fin, un lío al que me condujo mi amigo Jesús Quintero. Fernando, otra pregunta polémica de Jesús Quintero es una vez que te preguntó, ¿usted ha probado varón? Efectivamente, me hizo esa pregunta típica de él. Y yo le dije, oye, cuando me hizo esa pregunta, porque tenía ya, yo qué sé, 75 años o 70, le dije, oye, Jesús, oye, tú sabes perfectamente que yo no he pasado por la vida de un modo indiferente y que yo creo que en la vida hay que probar de todo. Entonces, hombre, algo tan importante, en definitiva, tan significativo, tan aparatoso, una experiencia como lo es la de la homosexualidad, por supuesto que la he probado. Otra cosa es que me haya gustado, otra cosa es tal, pero probarla la probé. Bueno, pues también lo mismo, también Luis María Ansol, una vez más, el director de la ABC, bromeó en una de sus columnas diciendo, como yo hacía el programa de televisión Negro sobre Blanco, el otro día Sánchez Dragó confesó que había tenido experiencias homosexuales a Jesús Quintero, si hubiéramos sabido que negro sobre blanco significaba eso. Fue la broma de Luis María Ansol. Fernando, pasando un poquito a hablar más del periodismo, te escuché decir que una buena entrevista es aquella que irrumpe en lo inesperado. Las entrevistas de Jesús Quintero hacían eso, irrumpir en lo inesperado. Constantemente, Claro. constantemente. Sí, mira, es un poco... Hay un texto célebre de Bergson, el filósofo francés, que fue premio Nobel además, que es un libro que se llama La risa, donde Bergson estudia pues, los mecanismos de la comicidad, cuando se produce el estallido de la risa, cuando, en el chiste, porque cuando en el chiste provocas una situación tal por la cual quien está escuchando el chiste rompe a reír, ¿no? Y entonces lo que venía a decir, resumiéndolo mucho Bergson en ese libro, es que tenía que haber una ruptura del sistema lógico. Si tú quiebras el sistema lógico, estás contando una determinada historia, que es lo que hace el chiste, y de repente esa historia que va transcurriendo en tu relato de una forma lógica, rompes el sentido común, hay una ruptura del sistema. Así lo llamaba Bergson, y entonces en ese momento es cuando surge la comicidad. O lo contrario, puede surgir el miedo, el espanto, el elemento trágico. Y entonces, bueno, efectivamente, yo cuando hacía entrevistas tenía un poco en mente esa definición de la risa, y por supuesto Jesús Quintero. Jesús Quintero no lo tendría en mente, porque Jesús Quintero no había leído a Bergson seguro en su vida, pero es lo mismo que hacía, es decir, rompía la ruptura lógica del relato. Entonces ahí se producía siempre una sorpresa. Y ahí es como la cuando, pregunta esta de claro, si has probado varón, ¿no? Que efectivamente, ¿no? totalmente rompe con... No sé si has oído contar, porque lo cuento siempre, yo soy muy malo contando chistes, pero hay un chiste que a mí me parece perfecto, que me gusta muchísimo, porque escenifica perfectamente esta teoría de Bergson sobre la comicidad, sobre la risa, sobre el chiste, y es un chiste en el cual hay dos borrachuzos empedernidos de estos en una taberna de alta montaña, perdida ahí en los Pirineos, en los Alpes, en los Andes, sabe Dios dónde, bebiendo chupito tras chupito de aguardiente, tal y cual, hasta que ya a las 3 de la mañana el dueño de la taberna harto los echa. Los echa, ya basta, ahora tengo que cerrar, os tenéis que ir, pero bueno, efectivamente los echa a la taberna, se van y salen al exterior, son las 3 de la mañana y se ha desencadenado, borrachos perdidos, tambaleándose, tal, y se ha desencadenado una tormenta espantosa, nieve, lluvia, cellisca, viento, etc. Total, estos dos borrachitos terminan hundidos en la nieve hasta el cuello, ya sin posibilidad de salir de ella, y en fin, disponiéndose pues prácticamente a entregar el alma, a punto de morir. Y en eso aparece a lo lejos un perro de San Bernardo con el barrilito de coñac colgado del cuello. Y entonces uno de los dos borrachos se vuelve al otro y dice, mira, el mejor amigo del hombre. Y el otro dice, y además lo trae un perro.
Entonces, esa ruptura del sistema, la gente piensa, el mejor amigo del hombre es el perro, el otro no, piensa que el mejor amigo del hombre es el coñac, ¿no? Bueno, ahí es donde estalla la risa. Bueno, eso está presente, aunque él no lo supiera en las entrevistas de Jesús Quintero. Fernando, te escuché decir que dabas el consejo de no entrevistar a políticos ni académicos. ¿Por qué, Fernando? Son muy aburridos. Sí, sí, son muy aburridos, a lo mejor no lo son, ¿eh? Por ejemplo, oye, académico era Marcelino Menéndez y Pelayo, supongo que Claro, estuvo en academia, la verdad es que no estoy seguro ahora, yo creo que sí, pero fue director de la Biblioteca Nacional, Menéndez y Pelayo, imagínate, vamos, no cabe llegar más lejos en la erudición, en la seriedad académica, en definitiva, y Menéndez Pelayo era un hombre divertidísimo, era un hombre que tenía botellas de coñac en su despacho de la Biblioteca Nacional, y que iba pimplando a lo largo de la noche y luego se iba metiendo en toda clase de líos. Por ejemplo, mi gran profesor en la Facultad de Letras de Madrid, Damaso Alonso, que también fue director de la Real Academia, luminaria de la filología mundial, etcétera. Bueno, claro. era un hombre que salía y se iba a tomar sus copas y se acababa metiendo en líos por todas partes, ¿no? A veces acababa en la comisaría incluso, o sea, gente divertida. Entonces, hay académicos así, pero cuando cogías un académico y lo colocabas delante de un micrófono y de una pantalla, el académico dejaba de ser un hombre divertido, en fin, un hombre que tenía, bueno, pero las mismas pasiones y pulsiones que tenemos todos, y que tenía que mantener esta aura de respetabilidad que caracteriza a los académicos. Y entonces, claro, mide sus pasos, no dice una palabra más alta Claro. que otra, no se sale nunca del carril establecido. Y con los políticos es mucho peor. En primer lugar, porque los políticos mienten siempre, están acostumbrados a mentir. El Fernando, político de nunca hecho, yo dice la casi verdad. no te he visto entrevistar a políticos, sin embargo, sí hay dos entrevistas memorables desde mi punto de vista, una a Aznar y, Mm. bueno, la de Abascal, ¿no? Más reciente con el libro que sacaste. ¿Qué recuerdas de esa entrevista con Aznar? Bueno, vamos a ver, ante todo te voy a decir que en estos momentos, y te estoy dando una primicia, no debería decirlo, es posible, estoy tanteando precisamente en estos días, que empiece yo a hacer un programa de radio en fecha próxima, un programa de entrevistas largas, a mi estilo, a grandes personas, a personas, en fin, con peso en la sociedad, Excelente. con una sola condición. Está prohibido hablar de política. Yo con ellas Claro, no voy a hablar de política. Y si ellos sacan la política, yo diré, no, un momento, aquí no se habla de política. Los ingleses dicen que hablar de política es de mala educación. Y tienen razón. Cuando se habla de política, la gente acaba enfadándose siempre, ¿no? así es. Mi mujer japonesa, cuando llegó a España, decía, bueno, es que los españoles, es otro de los defectos de los españoles siempre acabáis hablando de política, porque finalmente ella, no sé si un día íbamos a cenar, a lo que fuera, estamos con amigos, acabamos siempre hablando de política y generalmente, en fin, un poquito amostazados, ¿no? Claro. Entonces, en ese programa, si por fin lo hago, va a estar prohibido hablar de política. Lo de Aznar que tú dices, o lo de Abascal. Bueno, vamos a ver. Yo, era negro sobre blanco, yo, en fin, dije, bueno, a la gente le puede interesar saber qué es lo que leen los políticos, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Por lo pronto, averiguar si leen. Los políticos no leen. Es muy raro, los políticos no leen, naturalmente que hay políticos que lean, estoy generalizando, pero en general no leen nada porque no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para nada. Los políticos van todos como pollos sin cabeza, corriendo de un lado para otro. Entonces, no leen ni siquiera el periódico. Uno, como mi propio caso, vamos, un columnista de un periódico, ¿no? Un periódico de gran tirada, El Mundo, El País, el ABC, el que sea, cree que en una columna en que ha puesto a, no sé, a parir a un ministro o al jefe de gobierno, quien sea, bueno, que estará, en fin, que estará dolido, que estará preocupado, que estará inquieto, que se dolerá en banderillas, por así decir. ¿Qué va? No se enteran. No se enteran porque eso se lo ocultan. Su gabinete de comunicación les prepara a los políticos con las cosas que se han escrito esa mañana en la prensa o que se han dicho en la televisión, les prepara un informe, naturalmente un informe escondiendo todo aquello que les pueda molestar, y eso es lo único que leen los políticos en general. Bueno, eso la gente lo sabe, eso es evidente, eso salta a la luz en el discurso de los políticos. Entonces me pareció interesante indagar un poco a ver si los líderes políticos del país en aquel momento, en fin, que la gente supiera qué actitud tenían ante la lectura. Y entonces yo quería entrevistar a todos. El primero fue naturalmente Aznar, que era jefe del gobierno y con el cual yo además mantenía una relación de amistad bastante estrecha. Me dijo que sí, se hizo esa entrevista, pero yo tenía el propósito de entrevistar a Felipe González. Se negó.
tenía el propósito de entrevistar a Alfonso Guerra. Se negó. Dijo, Que eso ni se me... Quintero sí entrevistó a Felipe González, me Sí, pero parece. Quintero no tenía la, digamos, en fin, la aureola Claro. hacia la política, aureola negativa que tenía yo. ¿Por qué? A mí los progres me la tienen jurada, a otros no. Es decir, a escritores que puedan ser, no sé, tan de derechas, como parecería que lo soy yo, que no lo soy ni de derechas ni de izquierdas, pero en fin, no se la tienen tan jurada, pero es que yo estuve en la izquierda. Y entonces, como la izquierda, el Partido Comunista, el socialismo son religiones, es una actitud religiosa, entonces si has estado en ella y te has ido, como fue mi caso, entonces eres un sacrílego, eres un blasfemo, eres Juliano el Apóstata, y eso no lo perdonan. Como Lo que te echan un en cara, desertor, ¿no? exactamente, lo que te echan en cara no es que tú seas de derechas, lo que te echan en cara es que tú que viste Que la te luz, haya sido. como Exacto. San Pablo te haya sido de la verdadera religión, ¿no? Bueno, entonces de ahí esa prevención que podía tener Felipe González, Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, curiosamente, luego, unos años después de esto, volví a la carga, conseguí convencerlo para que viniera, le garanticé que, como siempre he hecho a lo largo de mi vida, iba a ser tratado con absoluto respeto, y a Alfonso Guerra sí que conseguí hacerle 2 entrevistas excelentes, porque Alfonso Guerra, a diferencia de sus colegas políticos, sí que leía, sí que era un hombre culto, y con él había verdaderamente, en fin, una entrevista buena. Con otros muchos no. Lo intenté también con ¿quién más lo intenté? Con Julio Anguita. Bueno, con Julio Anguita sí se dejaba, pero luego, en fin, no cuajó, en fin, no, por razones de agenda, digamos, ¿no? Pero vamos, aquello formaba parte de un proyecto mío que no pude llevar a cabo y que solamente se redujo a Aznar, ¿eh? Como si yo estuviera intentando, bueno, propagar la imagen de Aznar, no la verdad. Lo que yo quería era informar a la gente de lo que leía o dejaba de leer Aznar. Y efectivamente fue un programa estrictamente literario. Que el padre de Aznar había sido bastante culto también, ¿no? Bueno, el padre y el abuelo. El abuelo de Aznar había sido don Manuel Aznar. Don Manuel Aznar fundó y fue director del periódico El Sol, del grupo Urgoiti, que fue, hombre, el periódico donde escribían todos los grandes nombres de la cultura española, empezando por Ortega y Gasset. Y entonces Manuel Aznar fue el director del Mundo, y Manuel Aznar era el hombre que protegió a mi padre. Mi padre era el delfín de Manuel Aznar. Mi padre, a los 27 años, ya era director de la agencia EFE, que era la agencia precisamente del grupo Urgoiti, del Voz, que era al lado de France Press la agencia más importante de España. Y eso era porque le nombró don Manuel Aznar. Así que, hombre, había una relación, efectivamente, entre la familia Aznar y mi propia familia. Y el padre de Aznar fue director de Radio Nacional de España, precisamente. Y además, en fin, Aznar había estudiado en el mismo colegio que yo, el Colegio del Pilar, es decir, había toda una serie de lazos que nos conducían inexorablemente a una amistad personal que no tenía nada que ver con la política, que estaba al margen de la política. Y bueno, y esa fue la historia. Fernando, bueno, ya casi terminamos. Una última, un último comentario que hiciste en relación, que te he escuchado, bueno, no sé si a ti o a Quintero, en relación al periodismo, que dices que periodismo es igual a conseguir mentir diciendo la verdad. ¿Cómo es esto? He dicho eso. No sé si fuiste tú o Quintero, pero bueno, Espérate, si no espérate que no lo fuiste pienses, tú, que ¿qué no me puedo opinas? acordar de todo. Claro, tú rebuscas ahí en fin, los documentos relativos a mi persona y encuentras cosas. O sea, que el periodismo es la forma de mentir diciendo la verdad. Es conseguir mentir diciendo la verdad. Bueno, hay que darle unas vueltas a esta frase, ¿eh? Así es. Tiene tela la frase. Conseguir mentir, bueno, lo diría, me imagino, en el sentido de que, bueno, refiriéndome un poco a esa frase proverbial en el periodismo, es no estropees que la realidad te estropee, o sea, no permitas que la realidad te estropee una buena noticia. Y bueno, eso en definitiva sí que lo hacen los periodistas y lo hemos hecho todos, lo de que te envían, no sé, como corresponsal a la guerra de Vietnam o a donde sea, bueno, y tú ves cosas tal y las vas a contar, pero tienes que inventarlas un poco, tienes que adornarlas, porque a lo mejor son cosas aburridísimas, ¿no? Imagínate si vas al discurso de un político y tienes que dar cuenta del discurso del político, es un rollo, ¿no? Entonces hay que adornarlo, te tienes que inventar cosas, que decir, eso es elegancia narrativa, eso es buena educación narrativa. O sea, yo, por ejemplo, hay algo que siempre he dicho y que lo sigo diciendo, y es que yo soy muy dado a contar anécdotas, a contar episodios, como incluso en este programa de hoy lo he demostrado, ¿no? Y por lo general los episodios que yo cuento los he vivido yo, son episodios míos, ¿no? De mi propia vida, pero
si a veces quiero contar un episodio que le ha pasado a otra persona y del cual yo me he enterado, en fin, por la circunstancia que sea, acabo contándolo en primera persona, como si me hubiera pasado a mí, porque sé que eso es la forma de enganchar la atención del interlocutor. Si dices, Claro, oye, yo tengo un amigo que se llama Pepito y que un claro. día se fue a Tanzania y que allí le pasó esto, la gente se distrae, no le interesa. Dice, no, oye, que yo un día me fui a Tanzania, llego allí y mira lo que me pasó y empiezas a contar lo que te pasó a ti. Bueno, eso es un poco seguramente lo que está detrás de esa frase. Es decir, el periodista tiene que adornar las cosas, tiene que narrarlas. El periodismo es una narración, es una forma de la narración, de la narrativa, ¿no? Entonces tiene que respetar estas reglas que son en definitiva las mismas que utiliza un novelista. Cuando yo, en fin, mi novela de culto, que es El Camino del Corazón, es una novela estrictamente autobiográfica, en la cual yo todo lo que cuento me sucedió. En este caso me sucedió a mí, no a otros. Y me sucedió a lo largo de mis viajes por Asia, en la época de los hippies, todo aquello y tal. Pero, hombre, lo cambio todo un poco. Es decir, lo cambio de lugar, lo cambio de fecha, cambio de circunstancia, es decir, lo reinvento manteniendo la verdad del relato, ¿no? A eso supongo que me refería. ¿Pero dónde dije esa frase? ¿Se la dije a Jesús? Creo que en la conferencia con Alsina, y creo que es O sea, Alsina o Ancina. Creo que es Alsina con S de San Sebastián, S, y, y, que- Alsina. y creo que lo acompañas de una anécdota, Fernando, del arzobispo de, no sé si era de Canterbury, que llega Ah, a Nueva hombre, York. claro, 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 sí, efectivamente. Bueno, esa es una anécdota genial que Ujú. define perfectamente lo que es el periodismo. Imagínate, esto sucedió en el año, no sé, 1919. Cuando llegara a América, bueno, había que llegar en barco, no había ninguna otra Claro. forma de llegar, y nada menos que el arzobispo de Canterbury, que es la máxima autoridad religiosa, es decir, el equivalente al Papa en el ámbito de la Iglesia anglicana, decide hacer una gira pastoral por Estados Unidos. Nunca había ido un arzobispo de Canterbury a Estados Unidos, tal, y entonces efectivamente se embarca en un transatlántico y allá que se va. Entonces sus asesores lo ponen en guardia. Dicen, eminencia, lleve usted mucho cuidado, que los periodistas americanos son muy malos y le van a poner a usted, le van a tender trampas, no caiga en ellas. Mire usted, lo mejor que puede hacer es cuando llegue allí y le hagan una pregunta, usted responda siempre con otra pregunta. Un poco lo que se atribuye a los gallegos, que siempre responden las preguntas con una pregunta, ¿no? Y entonces, efectivamente, llega esta historia está documentada. Llega el arzobispo de Canterbury a Nueva York, allá al muelle de Nueva York, gran expectación, nada más llegar, salir por las escaleras del avión, rueda del barco, rueda de prensa, lleno aquello de periodistas rebosar, y lo primero que le pregunta a un periodista es, ¿qué opina su eminencia acerca del hecho de que en Manhattan haya tantas casas de putas? Y entonces el arzobispo, fiel a las instrucciones recibidas, dice, hay muchas casas de putas en Manhattan. Al día siguiente, titulares de prensa. Lo primero que preguntó el arzobispo de Canterbury al llegar a Nueva York es si había muchas casas de putas, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Bueno, eso es mentir diciendo la verdad. Claro. Fernando, ya para terminar. A mí me pasó, además, cuando yo me enteré de esta anécdota, tengo que decir, esta anécdota a mí me la contó Alfonso Usía, cuando en una ruta Quetzal, cuando andaba, en fin, por tus tierras americanas, andaba con Miguel de la Cuadra, en fin, con aquellos chicos, en fin, aquellas expediciones en la ruta Quetzal, y entonces un día allí comiendo no, en una especie de conferencia que dimos a los estudiantes, a los alumnos de la ruta Quetzal, que venían en el barco y tal, contó esta anécdota Alfonso Usía, con mucha gracia la que él tiene, ¿no? Y a mí, en ese mismo viaje, bueno, hicimos, entre otras rutas iberoamericanas, hicimos en parte del Amazonas, estuvimos en Santarém, llegamos a Manaos, estuvimos navegando por allí, etc. Y entonces, Manaos es una ciudad donde, al menos en aquella época, imagino que ahora es igual, hay más mujeres que hombres. Entonces es el mundo al revés. Los hombres allí están muy cotizados, muy valorados, y en lugar, como suele suceder aquí, que las mujeres, en fin, sufren el acoso sexual por parte de los varones, allí son los varones los que sufren el acoso sexual por parte de las mujeres. Y entonces, bueno, yo llego de este viaje, vuelvo a España, y al día siguiente de llegar con todo el jet lag acumulado, la cansancio del viaje, etcétera, etcétera, yo tenía que dar una conferencia organizada por la Caja de Ahorros de Zaragoza, en Zaragoza. Agarro un tren, me voy a Zaragoza y rueda de prensa antes de mi conferencia. Y entonces había mucho escándalo, mucho frufru mediático, porque habían pescado al alcalde de Nueva York,
que creo que era de raza negra, además, no estoy seguro de esto, o no, pero bueno, en cualquier caso, ligando con su secretaria, que era una rubia, en fin, a lo Rosalía Dars, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, se había montado gran escándalo, en fin, acoso sexual por parte del alcalde de Nueva York, a su secretaria, todo, en fin, los periódicos estaban todos discutiendo por esto, entonces, naturalmente, llego a esta rueda de prensa con todo mi jet lag a cuestas, un poco aturdido, como debió llegar el arzobispo de Canterbury a Nueva York en aquella fecha, y lo primero que me pregunta una periodista es: ¿qué opinas acerca de este jaleo del alcalde de Nueva York con su secretaria rubia? Y yo, templando y escabulléndome y quitando importancia al asunto, digo, bueno, hombre, yo creo que esto se está desorbitando, se está exagerando, bueno, al fin y al cabo, en fin, estas historias, estos episodios en los cuales un hombre, bueno, pues le dice un piropo a una mujer, bueno, pues tampoco es para tanto, yo creo que, en fin, que impera un poco el sentido común. Yo, por ejemplo, dije, yo acabo de llegar de la ruta Quetzal y antes de ayer estaba en Manaus, y en Manaus es una ciudad que, como hay muchas más mujeres que hombres y los hombres estamos muy cotizados, pues vas por la calle y las mujeres te tocan el culo. Bueno, al día siguiente, cosa que es rigurosamente cierta, por así decirlo. Entonces, al día siguiente, en el periódico de Cataluña, un periódico de alcance nacional, gran titular: Sánchez Dragó, me encanta. Ah, no, yo dije, a los hombres nos tocan el culo las mujeres por la calle, y a mí me encanta que las mujeres me toquen el culo, dije yo. Y al día siguiente, titular del periódico, lo primero que dijo Dragó al volver de la ruta Quetzal es que le gusta que le toquen el culo. Ni las mujeres, ni los varones, en fin, ni los chimpancés, nada, así a palo seco. Bueno, así se escribe la historia del periodismo, ¿no? Fernando, ya para terminar, me gustaría si nos puedes hablar un poquito de los últimos años de Jesús Quintero, si tuviste algún contacto. Se decía mucho que Jesús Quintero había terminado con grandes deudas, no sé, económicas, no sé si esto era verdad o No, mentira. no, rigurosamente cierto. Había terminado con Ujú. grandes deudas, embargado, en fin, por enésima vez en su vida. No era la primera vez que le sucedía, porque es que él, además, en fin, de la vocación periodística, tenía una vocación empresarial. Le encantaba meterse en empresas, fundar empresas, y no tenía talento para los negocios, ¿no? Y entonces, indefectiblemente en todas ellas terminaba estrellado. Pero claro, los últimos años no lo vi mucho, porque estaba ya muy retirado y tal, pero lo vi en alguna ocasión. Mira, curiosamente, esto fue ya hace bastantes años, porque él tuvo un percance serio, un infarto o algo parecido a un infarto, y recuerdo que cuando, con motivo de la concesión del premio Fernando Lara, que se da en Sevilla, de la editorial Planeta, que yo mismo lo tuve con Muertes Paralelas, bueno, aquel año, el que acababa de ser operado Jesús Quintero del corazón, creo que en el Monte Sinaí de Nueva York, creo, no estoy seguro de este. Bueno, pues fuimos a la concesión del premio, la ceremonia de concesión del premio, que eran los Reales Alcázares de Sevilla, que es un edificio, en fin, de una belleza extraordinaria, y luego salimos de allí y nos fuimos, por lo típico, a tomar una copa y a un café, y estamos sentados en una terracita. Sevilla siempre, en fin, el aire es tibio, en fin, propicia la tertulia, la conversación tal, y estábamos allí, pues, Esperanza Aguirre, Soledad Becerril, que era alcaldesa de Sevilla, otros escritores, Terence Simons, Luis Racionero, qué sé yo, y estaba Jesús Quintero. Y estuvimos hasta las 3 de la madrugada allí charlando, y Jesús Quintero, el médico, el cirujano, le había dicho que tenía que estar de pie, porque eso, por lo visto, sustituía el ejercicio físico y que era muy conveniente para que se repusiera de los estragos de la operación del corazón. Y entonces estuvimos allí horas y horas hablando todos muy amigablemente con grandes personas que estaban allí, y Jesús Quintero como una columna del Partenón plantado todo el tiempo en el centro de nuestra tertulia, él de pie y los demás sentados. Bueno, ya estaba allí bastante tocado físicamente, y fue a peor. La última vez que yo lo vi fue concretamente en el día de Alsina, el día de este, en fin, de este altercado con Alsina, y entonces él estaba ahí mal, estaba mal, en fin, se le notaba que estaba muy tocado. A mí no me sorprendió nada que me llamaran para decirme que lo habían internado, en fin, ahora cuando ya esto lo condujo a la muerte, porque lo vi muy tocado al final, muy tocado, incluso mentalmente. Bueno, Fernando, pues hemos terminado. No sé si quieras agregar algo. Mira, como sabes, yo estuve hace nada
menos de un mes pasando unos días en París. Estuve allí viviendo en el Colegio de España, donde había sido director. Yo mismo fui director del Colegio de España. Y había sido director también Luis Racionero. Y entonces estuve hablando, bueno, pues con una secretaria de dirección que trabajaba ya allí entonces, en la época de Luis Racionero, y que sigue trabajando allí, una persona amabilísima. Y estuve, en fin, charlando un rato con ella. Tal. Entonces me contó que había visto a Luis Racionero pues poco antes de la muerte de Luis Racionero en una casa, el refugio que tenía Luis Racionero en los Pirineos, ¿no? Y que Luis le dijo una frase que también la podría haber dicho Jesús Quintero en esta última vez que yo lo vi. Le dijo, qué duro es envejecer. Bueno, seguramente no es duro para todo el mundo, no es duro lo mismo para unos que para otros, pero efectivamente envejecer es muy duro. Porque quieras que no, te vas poco a poco desposeyendo de tu soporte físico, de tu habitáculo, en fin, del vehículo que te ha llevado a lo largo de toda la vida y que te ha conducido hasta ese momento de la vejez, ¿no? Entonces Jesús Quintero al final estaba realmente muy envejecido. Impresionaba. Yo poco antes, bueno, como 2 años antes de esto, estuve una noche hasta altas horas de la madrugada, había ido yo a dar una conferencia a Sevilla, y luego él me invitó a ir a su casa. Él tenía una casa, tenía varias, pero en fin, tenía una casa que era su casa en el centro de Sevilla, muy cerca de la catedral, y allí tenía todos sus archivos. Estuve hablando con él y estaba ya también, en fin, muy tocado, ¿no? Y tenía estos archivos inmensos porque él lo atesoraba todo. De hecho, en fin, si alguien quiere escribir una tesis doctoral o lo que sea sobre Jesús Quintero, va a encontrar un material extraordinario. Lo tenía todo, un enorme pasillo, varios pasillos, todo perfectamente archivado. Los programas de radio, los comentarios de prensa, los vídeos de la televisión. Y esa fue la última vez que yo estuve verdaderamente mano a mano con él durante varias horas. Y como te digo, yo le vi ya bastante tocado. Todavía vivió 2 o 3 años más y ya en Sevilla y ya estaba tocadísimo. De hecho, realmente, en fin, el arrebato, tenía razón en las razones del arrebato, pero no había motivo para ensañarse con el pobre Alsina, que tampoco era culpable de lo que estaba pasando en el periodismo español y que hacía un programa de radio excelente, ¿no? Entonces allí perdió un poco los estribos. Claro. Bueno, Fernando, pues hemos terminado. Como siempre, te agradezco muchísimo. Tus colaboraciones son oro para mí, para nuestros escuchas, pues no estamos en la tele, no se dice televidentes, pero pues para nuestro público, Fernando. Así que este canal será siempre tu casa y pues nos vemos en otra charla próximamente. Muchas gracias, Luis. Ahora me tengo que subir a soplar las velitas del cumpleaños de mi nieta, que vive aquí arriba. Perfecto, Fernando. Pues no te entretengo más. Así Ya ha que cumplido 9 años. excelente. Felicidades, Fernando. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en otra emisión. Apoyen el canal suscribiéndose y difundiendo. Hasta luego. Muy bien, Luis.